en continuidad, ¿está? Bueno, vamos a estar repasando. Recuerden que el tema de continuidad es bastante más voluminoso. Sobre todo vamos a estar hoy trabajando en ejercicios que competen a lo que tienen en el primer y segundo PDF. Bueno, vamos a estar repasando continuidad de la función en un punto y luego continuidad de la función en un intervalo. Bien, primero vamos a empezar por la continuidad de la función en un punto. ¿Qué requisitos tiene que cumplir una función f de x para ser continua en un punto de abscisa x igual a? Ustedes recuerden que la idea intuitiva que habitualmente tenemos de continuidad es que una función va a ser continua cuando yo pueda hacer el trazado de esa función sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Ahora, eso a veces, si voy solamente a fijándome en un dibujo, ver si puedo hacer el trazado sin levantar el lápiz de la hoja, a veces eso puede llevar a conclusiones erróneas cuando de repente no elegiste una buena escala como para visualizar más en detalle las dificultades que presenta la función. Así que en realidad deberíamos buscar un procedimiento un poco más formal para de alguna manera justificar que una función sea continua. Y en principio vamos a ver qué tendría que cumplir una función f de x para ser continua en un punto. Bueno, la definición que ustedes van a tener que entonces atender es esta que aparece aquí en el recuadro. Vamos a decir que una función f de x es continua en un punto de abscisa x igual a cuando, primero, el punto A, el A, pertenece al dominio de la función. Eso va a implicar entonces que tiene que existir un f de A. Segundo requisito, va a tener que existir y ser finito el límite de la función cuando x tiende a A. Entonces, recordando un teorema que ya habíamos visto hace tiempo, nosotros habíamos dicho que para que una función fuera, entonces, para que existiera el límite de una función cuando x tiende a A, debería de existir los dos límites laterales, ser iguales y finitos. Y el tercer requisito y último sería que el valor de ese límite de f de x cuando x tiende a A va a tener que coincidir con el f de A. Muy bien. Vistos cuáles son entonces los tres requisitos fundamentales a cumplir para exigir la continuidad de una función en un punto, vamos entonces a empezar por resolver uno de los ejercicios que tienen planteados en el repartido. Ustedes en realidad tienen dos repartidos prácticos de continuidad, ¿tá? Este sería el repartido práctico formal, el que dice repartido práctico de continuidad, ¿tá? Muy bien, voy a tomar este ejercicio, después chequean a qué número corresponde, me empiezan por dar una función partida, ¿tá? Partida en dos zonas, el separador de zonas es el 2, y te piden hallar el valor del parámetro que está en juego para que esa función sea continua en 2, ¿tá? Bien, yo acá no estoy investigando si la función es continua en 2. La letra me está afirmando que la función es continua en 2. Ergo, sabemos que en x igual 2 va a tener que estar cumpliendo con los tres requisitos que vimos más arriba. Entonces, el primer requisito establece que ese 2 va a tener que pertenecer al dominio. Y si el 2 pertenece al dominio, sabemos que entonces va a tener que existir un f de 2. Vamos a la función partida y cuando la x vale 2, entonces voy a tener que utilizar este modelo cuadrático para hallar su valor. Así que el f de 2 será 2 a la 2 más alfa, o sea, 4 más alfa. Segundo requisito, va a tener que existir el límite de la función cuando x tienda a 2.
Y ya dijimos que entonces esto implica que tienen que existir, ser finitos e iguales los dos límites laterales. Empecemos entonces por determinar el límite de la función cuando x tiende a 2 por derecha. Quiere decir que me estoy arrimando al 2 con valores de x que son mayores que 2. Para valores de x mayores que 2, vale este modelo racional para nuestra función. Así que para calcular este límite, la f de x deberá ser esta que está acá. Entonces, como cualquier límite, tú vas a empezar por reemplazar x por el valor de la tendencia, te va a quedar logaritmo de 2 menos logaritmo de 2, 0 arriba, 0 abajo. Y el 0 sobre 0 era un tipo de indeterminación. Ahora, cuando voy a ver cómo se generó esa indeterminación, no es generada por un cociente de polinomios. Por lo tanto, no puedo pensar en aplicar la regla 1, que era el método de Descartes. ¿Qué tengo que utilizar? Bien, volvamos a la expresión. Yo estoy viendo en ese numerador logaritmos. Sospecho entonces que quizás pueda aplicar el equivalente, pero voy a tener que recordar que el equivalente establece que hay que tener logaritmo de un u con un u que tiende a 1, y eso será equivalente a u menos 1. Muy bien. Si tú volvés a tu numerador y considerás que esta x es lo que está en el lugar de la u, en realidad esa x está tendiendo a 2 y no al 1 que necesito. Ergo, este numerador todavía no está en la forma adecuada como para aplicar el equivalente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir observando y voy a observar que en realidad en este numerador tengo la resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Entonces voy a pensar en aplicar una propiedad de los logaritmos. Resta de logaritmos que tienen la misma base, escribo un solo logaritmo con un cociente de logarimandos y dejo la misma base. Por lo tanto, me quedo con un solo logaritmo, divido los logarimandos y todo lo demás lo copias igual. ¿Qué es lo que sucede ahora? Si esto, x sobre 2, es lo que paso a tener en el lugar de la u, ¿a qué estaría tendiendo? Como la x tiende a 2, ahora te quedaría 2 sobre 2, 1. Entonces ahora sí cumplo con el requisito de tener logaritmo de un u con un u que tiende a 1. Ergo, este logaritmo de u se va a reemplazar por u menos 1. Y el denominador lo copias igual. Vas en este numerador a reducir la expresión a común denominador, que obviamente es 2, y entonces vas a hacer 2 dividido 2, 1, multiplico por 1 lo que está arriba, y 2 dividido 1, que estaría debajo de este 1, es 2, multiplico por 2 lo que está arriba, y queda así. Bueno, mientras tanto voy a transformar este denominador en fracción poniéndole denominador 1. Cosa de pensar que tengo cociente de dos fracciones. Voy a dejar la primer fracción como está, y entonces voy a multiplicar por la segunda invertida. Y al hacerlo, fíjense en que un x menos 2 que multiplica arriba se va con 1 que multiplica abajo y te termina dando límite de un medio. Y el límite de una constante, no importaba cuál fuera la tendencia, era la constante. Bien, terminaste de hallar un límite lateral, ahora vas al otro. O sea, ahora vamos a calcular el límite de la función cuando x se arrima a 2 por izquierda. ¿Qué sucede si me estoy arrimando al 2 por la izquierda? Me estoy arrimando con valores de x que son menores que 2. Y para valores de x menores que 2, vale el modelo cuadrático. Entonces, para calcular el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, tenés que reemplazar la función por ese modelo cuadrático que está en juego. Vas a cambiar x por el valor de la tendencia y me va a quedar 4 más alfa. Pero ¿qué sucedía? Como me habían dicho que la función era continua en 2, yo sabía que tenía que existir este límite y por lo tanto los dos límites laterales ser iguales
y finitos. Por lo tanto, yo ahora voy a pedir que el límite por derecha coincida con lo que me dio el límite por izquierda. Y de plantear esta igualdad, surge una ecuacioncita de donde voy a despejar el alfa. Muy bien, me dio -7/2. Había un tercer requisito, y en este caso lo voy a utilizar para chequear que no me equivoqué al hallar el valor del parámetro. Entonces, el tercer requisito dice que ese límite de la función cuando x tiende a 2 debe coincidir con el f de 2. Según el ítem anterior, o sea, el ítem 2, este límite existía porque los dos límites laterales eran iguales y tiene que tomar el mismo valor que esos límites laterales iguales. Ergo, los dos límites laterales tenían que valer en definitiva 1/2. Así que esto vale 1/2 por el ítem 2. Mientras que el f de 2, según el primer requisito, era 4 más alfa. Entonces, en ese 4 cambio el alfa por el -7/2, me queda de este lado 4 menos 7/2, reducen a común denominador y efectivamente te da 1/2. Entonces estoy utilizando este tercer requisito para corroborar que no me equivoqué al hallar el parámetro. Bien, vamos ahora a otro ejercicio. Este también está en ese repartido. Dice, tenemos una función partida nuevamente, x² más 1, cuando la x es menor o igual que 0, y luego x más a si la x es mayor que 0. Es decir, tenemos mi eje real dividido en dos zonas o sectores, y el separador de zonas, el 0. Supongamos que, según este esquema, estoy decidiendo llamarle zona a la que se encuentra a la izquierda del 0, y zona B a la que se encuentra a la derecha del mismo. Me piden discutir, según el A perteneciente a los reales, la continuidad de esta función, y luego interpretar gráficamente la conclusión a la que acabo de llegar. Bueno, vamos a empezar así. Nosotros, en definitiva, tenemos nuestra función partida en dos tramos. Izquierda de 0, derecha de 0. Y luego el propio separador de zonas que lo analizaré puntualmente. Fíjense que en la zona A la función estaría respondiendo a un modelo cuadrático y en la zona B a un modelo lineal. O sea, en ambas zonas tenemos un modelo polinómico. Las funciones polinómicas no tenían ningún problema de existencia, no tenían denominadores que dependieran de la incógnita, no tenían logaritmos, no tenían raíces de orden par. Ergo, las funciones polinómicas tienen un dominio real, ¿tá? Es decir, el dominio de la f sub a serían todos los reales a la izquierda del 0. El dominio de la f sub b serían todos los reales a la derecha de 0. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el único punto sospechoso que tengo que investigar en detalle? El propio separador de zonas. Es decir, esta función no tenía dudas que era continua a la derecha y a la izquierda del 0. Pero ¿qué pasa en ese separador de zonas donde la función partida se quiebra? Y bueno, entonces voy a pedir, o voy a investigar específicamente cuánto debería de valer este parámetro para que la función sea continua en el separador. Entonces, pongámosle que llego a la conclusión de que para que la función sea continua en el separador, tiene que ser la a igual un k. Bueno, entonces mi discusión va a ser que si la a toma ese valor k, la función es continua para todos los reales, porque en definitiva será continua en la zona A, en la B y en el propio separador, y si la A no toma ese valor K puntual, entonces no va a ser continua en el separador. Bien, vamos entonces a investigar cuánto debería de valer A, el parámetro, para que la función fuera también continua en el separador.
entonces voy a recordar la definición de continuidad en un punto. Voy a establecer que la función es continua en el separador si cumple. Primero, el separador tiene que pertenecer al dominio de la función. Y eso implica que va a tener que existir f de 0. Entonces, fíjense en que según cómo está definida la función, si la x es 0, vale el modelo cuadrático. Entonces tendrías que reemplazar aquí la x por 0 y te terminaría dando que f de 0 da 1. Luego, para que la función sea continua en 0, va a tener que existir el límite de la función cuando x tiende a 0. Y eso implica que van a tener que existir y ser iguales los dos límites laterales. Entonces, voy a empezar por calcular límite de la función cuando me arrimo al 0 por derecha. Si me estoy arrimando al 0 por la derecha, me vengo arrimando con valores de x que son mayores que 0. Para valores de x mayores que 0, vale el modelo lineal. Y si vale el modelo lineal, lo vas a sustituir, vas a reemplazar la x por 0 y el resultado de ese límite lateral será a. Luego voy a calcular el otro límite lateral. Si ahora me voy a arrimar al 0 por la izquierda, me vengo arrimando con valores de x que son menores que 0, donde vale entonces el modelo cuadrático. ¿Tá? Lo voy a utilizar, voy a cambiar la x por 0 y el resultado va a ser 1. Bien, ahora, nosotros dijimos que para que la función fuera continua, el segundo requisito implicaba que este límite tenía que existir y por lo tanto tenían que ser iguales los dos límites laterales. De exigir que los límites laterales coincidan es que voy a estar despejando el valor del parámetro. Y nuevamente, el tercer requisito lo uso para corroborar. Fíjense que este límite, cuando x tiende a 0, debe coincidir con el f de 0. Bueno, este límite existe porque los dos límites laterales son iguales y él toma el mismo valor que esos límites laterales, que en definitiva deben de ser ambos 1. Y el f de 0, como habíamos visto hoy aquí arriba, valía 1. Entonces estoy chequeando que se cumple también el tercer requisito y por lo tanto acabo de terminar de razonar lo siguiente. Si quiero que la función sea continua para todos los reales, como seguro ya lo era a la izquierda del 0 y a la derecha del mismo, voy a tener que pedir que para que también lo sea en el separador de zonas, el parámetro tiene que tomar el valor 1. Y entonces, si la a fuera distinta de 1, tu función sería continua a la izquierda y a la derecha del 0, pero no en el 0 mismo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya vi que se contestaron lo del chat, la pregunta del chat. ¿No entendés por qué, a ver, Olivera, no entendés por qué me dio 1? ¿No entendés por qué me había dado acá el A1? O sea, el requisito para que este límite exista es que sus dos límites laterales deben coincidir. El límite por derecha te dio A y el límite por izquierda te dio 1. Así que según el teorema, estos dos límites laterales deben de ser iguales. Entonces, de pedir que el resultado de este límite coincida con este, es que estoy diciendo que la A tiene que valer 1. Bien, ahora que quedó más claro, vamos entonces a este último ejercicio. Este también está en el repartido, lo buscan después a qué número corresponde. Es una función partida en un tramo más. Y te piden hallar los valores de A y B para que la función sea continua en 0 y en 1, que son justamente los separadores de zonas. Bien, entonces, vuelvo a repetir.
En este tipo de ejercicio no estás analizando o investigando si la función es continua. Ya me están diciendo que la función es continua en esos separadores. Ergo, ya sé que en esos separadores la función tiene que estar cumpliendo con los 3 requisitos de la definición. Entonces, vamos a empezar así. Por ejemplo, para que la función sea continua en 0, ¿qué tiene que cumplir o qué va a estar cumpliendo? Primero, sabemos que el 0 tiene que pertenecer al dominio de la función. Por lo tanto, tiene que existir f de 0. Así que yo voy a cómo está definida la función partida, y si la x vale 0, tengo que utilizar el modelo lineal. Así que uso esta función, cambio la x por 0 y el resultado es b. Bien. Segundo requisito. El siguiente requisito es que tiene que existir el límite de la función cuando x tiende a 0. Pero para que este límite exista y sea finito, otra vez mismo teorema, van a tener que existir, ser iguales y finitos los dos límites laterales. Por eso voy a calcular esos límites laterales. Voy a aplicar, digamos que los límites laterales deben coincidir, voy a empezar calculando el límite de la función cuando x tienda a 0 por derecha. Si yo me voy a arrimar al 0 por derecha, me voy arrimando con valores de x que son mayores que 0. Para valores de x mayores que 0, vuelve a valer el modelo lineal. Por eso, para calcular este límite lateral, usé el modelo lineal. Cambio la x por 0 y esto me da b. Luego tengo que calcular el límite cuando me arrimo al 0 por izquierda. Quiere decir que me vengo arrimando con valores de x que son menores que 0. Y ahí vale el modelo exponencial. Entonces, para calcular este límite, modelo exponencial. Pero e a la 0 da 1. Y entonces, dijimos que los dos límites laterales tenían que coincidir para que este límite existiera. Así que b tiene que ser igual a 1, y te está saliendo el valor del primer parámetro. El tercer requisito era que el límite de la función cuando x tendiera a 0 coincidiera con el f de 0. Pero según un teorema, ¿se acuerdan que dijimos en el ítem anterior que este límite existía porque sus límites laterales coincidían y ambos entonces tienen que valer 1? Así que esto existe y vale 1. Y el f de 0, lo habíamos visto en el primer requisito, coincidía con b, y por lo tanto, como el b me dio 1, estaríamos cumpliendo con la igualdad. Así que en este caso de haber analizado lo que estaba cumpliendo la función para ser continua en 0, ya me salió el valor de uno de los parámetros. Bueno, vamos al otro dato que tenemos, y es que la función también era continua en 1. Y voy a hacer algo parecido. Si la función es continua en 1, entonces va a tener que cumplir, primero, que el 1 pertenezca al dominio, o sea que va a tener que existir f de 1. Voy acá, y cuando la x vale 1, otra vez vale el modelo lineal. Así que reemplazás acá la x por 1, ¿tá? Te quedaría a por 1 más b. Después también ya podés cambiar el b, que lo tenés, y obtenés que el f de 1 es entonces a más 1. Va a tener que existir el límite de la función cuando x tiende a 1, y eso va a implicar que va a tener que existir, ser finitos e iguales los dos límites laterales. Por ejemplo, voy a arrancar calculando el límite cuando x tiende a 1 por derecha, me vengo arrimando con valores de x que son mayores que la unidad, para los cuales es válido este modelo logarítmico. Entonces, para calcular el límite cuando x tiende a 1 por derecha, usás el modelo logarítmico, cambiás la x por 1 y te da logaritmo de 3. Lo dejo así porque es un número con coma. Luego voy a calcular límite de la función cuando me arrimo al 1 por izquierda. O sea que me vengo arrimando con valores de x que son menores que la unidad.
vuelve a valer el modelo lineal, lo uso. Cambio la X por 1, entonces te queda A por 1 más B, pero el B ya lo tenés. Y luego, como el requisito para que esto existiera era que esos límites laterales tenían que coincidir, vas a poder igualar el logaritmo de 3 con el A más 1 y despejar entonces de aquí el valor de A. Tercer requisito, que era que el límite de la función cuando x tendiera a 1 coincidiera con f de 1, como este límite existe porque los dos límites laterales son iguales, entonces él va a tomar el mismo valor que los límites laterales que son iguales, ambos en definitiva tenían que valer logaritmo de 3, y este f de 1 había llegado a que era a más 1. Así que si yo cambio la A por lo que me dio y luego le sumo 1, se van a cancelar y te va a quedar logaritmo de 3. Con lo cual vas a estar verificando o chequeando la última igualdad. Así que, en definitiva, acabo de descubrir el valor de los dos parámetros para que esta función entonces sea continua específicamente en esos separadores de zonas que me dieron. Bien, y ahora vamos a intentar dar algunas pautas o lineamientos para que ustedes puedan resolver este otro ejercicio que también tienen en el repartido, que lo que pide es, dada una función partida, estudiar la continuidad de esa función, pero ahora en estos dos intervalos cerrados. O sea, voy a pasar a tener que recordar otras definiciones. Hasta ahora estuviste trabajando con la definición de continuidad en un punto. Ahora quiero pasar a recordar la definición de continuidad en un intervalo, y particularmente en un intervalo cerrado. Entonces, revisando los materiales teóricos que les fueron enviados, ustedes por ahí van a encontrar con que para que una función sea continua en un intervalo cerrado AB, va a tener que cumplir tres requisitos. Primero, ser continua en el intervalo abierto AB. Más abajo vamos a ver qué implica eso. Segundo, ser continua en A por derecha, ¿está? En A por derecha. Y luego ser continua en B por izquierda. Ahora, fíjense que en esta definición de continuidad en un intervalo cerrado hay varias cosas que tengo que entonces recordar. ¿Qué implica que la función sea continua en un intervalo abierto? Y bueno, acá lo recordé. Una función va a ser continua en un intervalo abierto si lo es en cada uno de los puntos que están dentro de ese intervalo. Como que en cada punto de ese intervalito vos tuvieras que chequear la definición de continuidad puntual con la que estuvimos trabajando. Luego, ¿qué implica que la función tiene que ser continua por derecha? Esta es una continuidad lateral. Una función es continua en A por derecha, primero, si el A pertenece al dominio, lo cual va a implicar que tiene que existir un f de A. Si existe el límite de la función cuando x tiende a A por derecha. Y tercero, si el valor de ese límite coincide con el f de A. Y del mismo modo, ¿qué es lo que implica la definición de continuidad por izquierda? Bueno, una función va a ser continua en B por izquierda si el B pertenece al dominio, lo cual va a implicar que tiene que existir f de B. Existe el límite de la función cuando x tiende a B por izquierda y el valor de ese límite coincide con el f de B. En otras palabras, si vos querés, por ejemplo, investigar si esta función, ahora estoy investigando, estoy analizando si la función es continua en este intervalo cerrado, vas a tener que empezar por ver si se cumplen estos tres requisitos para ese intervalo. Y luego, concluís algo, vas a tener que hacer un tratamiento similar
para investigar si la función es continua en este otro intervalo cerrado. O sea, vas a tener que ver si cumple también en ese otro intervalo con los 3 requisitos que están acá. Una pequeña aclaración, bastaría que no cumpliera con uno de estos 3 requisitos para que ya pudiéramos afirmar que la función no es continua en ese intervalo cerrado. ¿Está? Entonces, este va a ser uno de los ejercicios que va a quedar pendiente y que vamos a tratar de ir después corrigiendo. ¿Está? Están en condiciones con esto de hacer la gran mayoría de los ejercicios que tienen en esos repartidos dados. Primero, antes de sentarse a hacerlos, intenten chequear lo que acabamos de discutir.